Mientras esperamos pacientes el regreso de Jimin y Jungkook, quienes actualmente cumplen con su servicio militar, es inevitable recordar los innumerables momentos que han compartido y han fortalecido la creencia de muchos en la autenticidad de su relación. La forma en la que Jimin y Jungkook interactúan va más allá de la amistad común. Sus miradas, sus gestos y actitudes hacia el otro revelan una complicidad única que es difícil de ocultar. La manera en la que se complementan, se buscan y se cuidan mutuamente ha llevado a más de uno a reconocerlos como un ejemplo de una conexión genuina y profunda. Un aspecto que destaca en su relación es cómo ambos expresan su afecto de manera sutil pero poderosa. Aunque Jimin tiende a ser más reservado y cuidadoso en ocasiones, Jungkook a menudo deja que sus emociones hablen por él. Es evidente que controla lo que siente por Jimin, pero esto no es algo que le resulte sencillo. Su lenguaje corporal grita lo que quizás no puede poner en palabras, y su necesidad de estar cerca de Jimin, de protegerlo y de compartir momentos con él, refleja un amor que trasciende cualquier etiqueta. Uno de los momentos más memorables que ha quedado grabado en el corazón de cada uno de nosotros ocurrió durante una grabación donde estaban viendo fotos de un álbum. Los chicos estaban viendo varias fotografías del proyecto sobre una mesa, cada uno con distintas fotos. Después de verlo, lo rotaban a otro compañero. Jimin junto a J-Hot estaban observando una imagen en particular que parecía muy grande, cuando Jungkook desde su asiento pareció percibir que necesitaba estar cerca de Jimin. En un movimiento casi instintivo, se levantó y caminó hacia ellos, y se posicionó justo detrás de Jimin, literalmente invadiendo su espacio personal de una manera que solo alguien con confianza y cariño puede hacer. Jungkook se inclinó tan cerca que casi no había aire entre ellos. Sus brazos rodeaban a Jimin, quien pareciera cómodo con esa proximidad. Como si no fuera suficiente para derretir nuestros corazones, Jungkook incluso olió el cabello de Jimin, con una naturalidad y ternura que solo confirma el nivel de confianza y afecto que comparten. Estos momentos no son aislados. A lo largo de los años, Jungkook ha demostrado en numerosas ocasiones cómo Jimin ocupa un lugar especial en su corazón. Desde los pequeños gestos, como miradas que hablan más que 1000 palabras, hasta las veces en las que no pueden ocultar sus celos cuando alguien está más cerca de Jimin. Por ejemplo, en entrevistas o transmisiones en vivo, Jungkook se percibe un poco inquieto cuando una persona capta la atención completa de Jimin. Él intenta disimularlo, pero el movimiento de su cuerpo, la manera en la que constantemente los mira, nos da a entender que no está cómodo con la situación. En este momento que mencionamos, no es que creamos que Jungkook estaba incómodo con la presencia de J-Hot junto con Jimin, simplemente que él, como siempre, quería tener toda la atención constante de Jimin. Por ello se acercó y de alguna manera fue como lo apresara en sus brazos, prestando toda su atención hacia Jimin y la fotografía. Jungkook simplemente pudo haberse parado a su costado, ya que, como dije, la imagen que J-Hot y Jimin estaban viendo era muy grande. Pero claro, la intención de Jungkook no era ver la imagen en sí, era estar cerca de Jimin. La magia del J-Hot no radica solo en los momentos románticos y evidentes, sino en los pequeños detalles que muestran cuánto se valoran y aprecian mutuamente. Otro momento que nos deja en claro que Jungkook no está dispuesto a compartir a Jimin con nadie
ocurrió durante una práctica de baile donde solo estaban Jimin, Jungkook y J-Hope. Ellos estaban observando la grabación de su ensayo, cansados pero satisfechos con el esfuerzo realizado. En ese momento, alguien del staff o un miembro del equipo tuvo la intención de darle una caricia en la espalda a Jimin, un gesto que podría interpretarse como una felicitación o un lo hiciste bien. A simple vista, no había nada extraño en ello, pero en los ojos de Jungkook aquel acto cruzaba un límite invisible que él no estaba dispuesto a permitir. Antes de que la mano del staff pudiera seguir acariciando la espalda de Jimin, Jungkook reaccionó de una manera instintiva. Colocó su propia mano en el mismo lugar y con un gesto firme pero discreto, empujó la mano ajena, dejando claro que Jimin estaba bajo su cuidado. Es fascinante que este momento ocurrió en un contexto donde Jungkook no parecía consciente de que las cámaras podían captarlo. Fue a través de un reflejo en un espejo que los fans fuimos testigos de la autenticidad y esta interacción que nos otorga algo realmente increíble. Este pequeño pero significativo gesto muestra que el sentido de protección de Jungkook hacia Jimin no es algo que haga para las cámaras o para los ojos del público. Es una reacción genuina, una demostración de cómo para Jungkook, Jimin es alguien profundamente especial. Su lenguaje corporal grita algo que las palabras no pueden expresar, que Jimin es suyo y que nadie más tiene derecho a cruzar esa línea. Este tipo de momentos no son incidentes aislados, sino que forman un patrón que hemos visto repetirse a lo largo de los años. La relación entre Jungkook y Jimin está llena de señales de afecto, protección y cuidado mutuo que no pueden pasarse por alto. Jungkook tiene un sentido territorial hacia Jimin que no puede ocultar. Incluso si lo intentara, sus gestos protectores como este reflejan que para él, Jimin es una prioridad, alguien cuyo bienestar y comodidad siempre estarán por encima de cualquier otra cosa. Por supuesto que este cariño no es unilateral. Jimin, aunque más sutil en sus expresiones, también ha demostrado en muchas ocasiones cuánto valora y cuida a Jungkook. Es evidente en la forma en lo que lo mira, en cómo siempre está dispuesto a apoyarlo emocionalmente y en cómo parece entenderse sin necesidad de palabras. Ambos tienen una conexión que va más allá de lo que se puede observar. Superficialmente, hay un lenguaje no verbal, un entendimiento mutuo que es característico de las parejas que realmente se aman.